Muchas gracias, José, por el pase y muchas gracias también, doctora Belén Madrazo, por tan enriquecedora disertación. La doctora Belén nos ha hecho mención a unas guías que en braille han emitido en el registro español. Yo quería comentarle a la distinguida sala virtual, a la que saludo muy atentamente, de que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad anualmente entrega un premio con el que busca reconocer las iniciativas, acciones y labor de las personas o instituciones que más se hayan distinguido en favor de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Sabían ustedes que en el año 2020 ese premio fue concedido al Colegio de Registradores de España en la modalidad de acción social por la certificación de la accesibilidad de su página web, así como por su publicación de una guía divulgativa sobre el registro adaptada y validada a lectura fácil? Y también aquella a la que nos hacía mención la doctora Belén, en braille. Estas guías tienen como objetivo, ya lo dijo bien la doctora Madrazo, acercar a la institución del registro de la propiedad y el servicio que prestan los registradores de la propiedad de España a las personas con discapacidad. Y eso es digno de reconocer. El lograr no solo que los ciudadanos se acerquen al registro, sino aún más que sea el registro el que se acerque a ellos. Y acciones como esas son más urgentes incluso cuando es necesario que el registro se acerque a personas que pertenezcan a sectores vulnerables. Pues, lo dijo bien la disertadora, el registro debe buscar la salvaguarda de la vulnerabilidad. Consciente de ello, es que la SUNAR ha implementado diversos programas de inclusión social. Voy a hacer una breve mención a ellos. Conocemos las brigadas registrales. Le comento, doctora Belén, que nosotros contamos con brigadas registrales que promueven el acercamiento directo del personal de la SUNAR a cada ciudadano, en su vivienda, en su centro laboral, en la organización civil a la que pertenece, en su distrito o localidad, en especial con aquellos que se encuentran precisamente en situación de vulnerabilidad, con factores como, por ejemplo, de pobreza extrema. En estas brigadas registrales se brinda información al ciudadano de los diversos servicios que prestan los registros públicos. Pero no solo ellos, sino que además identifican las necesidades registrales que tienen estos ciudadanos, lo que da pie a que se ejecuten otra serie de programas de inclusión social, como por ejemplo los registrones o el SUNAR en tu pueblo, a los que me voy a referir también brevemente. En relación a las comunidades campesinas y nativas, con las que nuestro país cuenta en manera numerosa, la SUNAR ha sido consciente de las formalidades registrales existentes para la inscripción de los actos de estas comunidades. Muchas veces no son compatibles con la cosmovisión, con la costumbre y autonomía organizativa de estas instituciones tradicionales de gobierno. Es por ello de que la SUNAR ha establecido una serie de lineamientos especiales y flexibles también que facilitan el acceso de estas comunidades a los diferentes servicios que presta el registro a través de talleres de capacitación, y también se han emitido una serie de guías en quechua y aymara. También contamos con talleres OSB, las organizaciones sociales de base, para facilitar, orientar y propiciar la inscripción tanto de su constitución como de aquellos segundos actos. Para ello se coordina con las municipalidades, con los notarios públicos y de todas aquellas instituciones gubernamentales o no que están interesadas en que estas organizaciones logren su inscripción. Los registrones informativos, que no son sino una campaña masiva de orientación y asesoramiento, con el que se acerca el registro a todos los ciudadanos de una manera sencilla, fácil, accesible y gratuita. Contamos también con el SUNAR Emprendedor. Son talleres en los que se busca brindar información y una capacitación, pero focalizada, de asesoramiento a micros y pequeños empresarios que están en proceso de formalización de sus diversos actos constitutivos, así también como lograr que puedan inscribir aquellos actos que les permitan mantener la vigencia de sus personas jurídicas, de tal forma que puedan obtener ciertos beneficios, como por ejemplo el acceso al crédito, mejorar sus oportunidades de negocio. El SUNAR en tu pueblo, que es el que mayor logística involucra, es un programa que lleva la operatividad de una oficina registral con inscripciones, brindando publicidad
a una localidad en condición de vulnerabilidad por un tiempo determinado. De esta forma, el poblador puede ingresar a la formalidad, pues el registro se acerca a él. También contamos con el SUNAR Capacita y el SUNAR Educa, que es dado por profesionales de la SUNAR a través de charlas informativas gratuitas. En el caso del SUNAR Educa, está dirigido a estudiantes, que tiene como objetivo difundir, ampliar y reforzar el conocimiento sobre los elementos básicos del funcionamiento de nuestro sistema registral. Y no menos importante, el SUNAR Escucha, que no son sino audiencias que permiten que las autoridades de las zonas registrales atiendan de manera directa a los usuarios. Aquí son estos directivos de las zonas registrales los que se dirigen hacia donde se encuentran los ciudadanos y los escuchan. Acá la agenda es fijada por el ciudadano y este tipo de iniciativas obtuvo un reconocimiento a las prácticas de buen gobierno en las entidades del Poder Ejecutivo allá en el 2012. La SUNAR ciertamente ha emprendido también una serie de acciones como la creación de oficinas receptoras y otros tipos de productos y seguramente lo seguirá haciendo. Pues lo que se está buscando es el acercamiento físico, la atención presencial a los ciudadanos en pro de esta ansiada inclusión social para todos los peruanos. Pero me surge la pregunta, ¿será acaso que este acercamiento físico, esta atención presencial, será la única forma de incluir a los conciudadanos de los sectores más vulnerables? Veamos. ¿Qué duda cabe que fue el confinamiento durante la pandemia el detonante para que los registros públicos dieran un gran y firme paso para la era digital? Pues en tiempo en los que registros y los ciudadanos no podían acercarse presencialmente, resultó ser la solución la presentación e inscripción digital de títulos. Y veíamos cómo cada vez se incorporaban más y más actos a la ya larga lista de títulos que podían presentarse digitalmente. Pero en un momento eso fue una potestad. Luego pareciera ser que esa facultad se estaba transformando en obligación y ello no era lo más adecuado. Pues si bien la intención y seguramente los resultados serían los mejores, se estaba dejando de lado la atención de aquellos ciudadanos que por pobreza extrema, por discapacidad, por razones de avanzada edad, ahora la doctora nos hablaba del hedonismo que se está dando, por analfabetismo o por cualquier otra razón que no le permita ser partícipe de la inclusión digital a ese ciudadano, o que pudiendo hacerlo no deseaba la presentación digital de su título, sino que quería hacerlo de manera presencial, que quería el acercamiento personal, que quería una atención humana. Y ello es comprensible. Lo van a entender mejor con el siguiente y doméstico escenario que les voy a plantear. Los invito a recordar aquel momento y desgastante situación en el que alguna oportunidad hemos atravesado. Muchos de los que estamos en esta sala virtual. Cuando hemos querido adquirir un bien o un servicio o hemos querido reclamar a nuestro proveedor de telefonía, de internet, a nuestro banco o a la tienda de departamentos a la cual adquirimos algún producto que resultó estar defectuoso. ¿Cuántos no hemos claudicado recorriendo las innumerables opciones de un menú que nos ofrecen los asistentes digitales, los llamados bots, y que en la actualidad la atención automatizada por inteligencia artificial es a través de estos bots. Sí, es inteligencia artificial, aquella con la que seguramente muchos de ustedes ya han interactuado en los distintos chatbots que existen. Acá quiero darles una nota curiosa. Inteligencia artificial fue elegida como la palabra del año 2022 según la Fundación del Español Urgente, Fondiurrae. Frente a ello, en nuestro país se ha promulgado la Ley 31.601 de noviembre del 2022, que garantiza a los consumidores una serie de derechos, entre los cuales se incluye contar con una opción o alternativa de atención personal, cuando el proveedor ofrezca cualquier sistema de atención automatizada asistido por inteligencia digital o asistente digital. En España, de donde es la doctora Belén Madrazo, se cuenta con una norma similar aprobada un año antes, en noviembre del 2021.
Pero aún más, deben saber que este año los miembros de las comisiones de libertades civiles y de protección de los consumidores del Parlamento Europeo votaron por abrumadora mayoría a favor de limitar el uso de la inteligencia artificial. Este proyecto debió haber sido presentado al Pleno en junio de este año y con ello la Unión Europea aspira a ser el primer bloque en el que se dé un marco integral jurídico para limitar los posibles excesos de la inteligencia artificial sin perjudicar la innovación. Entonces, como ven, no siempre lo digital, no siempre la inteligencia artificial supone acortar la distancia entre los registros y los ciudadanos, pues hay sectores de la población que bien ha definido la doctora Belén, que requieren una atención personal. Ya lo dije, como adultos mayores, personas con alguna discapacidad, personas en extrema pobreza, que no pueden acceder a los medios o canales que acercan a esas inteligencias, o menores de edad, o personas que pertenecen a otros sectores vulnerables que no necesariamente dominan las nuevas tecnologías y que no son tenidas en cuenta en el esquema de abrumadora automatización que estamos viviendo estos últimos años. Lo que hay que ofrecer a estos conciudadanos, creo yo, es una mayor autonomía e integración en la sociedad, y en concreto en el ámbito jurídico y al mercado inmobiliario. A mi parecer, estos son los nuevos retos que desde ya debe afrontar los registros públicos en beneficio de los más vulnerables. Gracias. Muchas gracias por sus aportes, doctora Paola. A continuación, damos pase al doctor Mendoza. Adelante, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias, José. Buenas noches por allá, doctora Madrazo. Buenas tardes con todos. Poco para comentar el tema importante de esta jornada, ¿no? Respecto a la vulnerabilidad, la charla que nos ha dado la profesora Madrazo, ¿no? La salvaguarda y visibilidad a través de los registros. Entonces yo me preguntaba, ¿en qué puede ayudar el registro, ayudar o quizás incidir el registro en cuanto a la ciudadanía vulnerable, ¿no? Para esto primero tendríamos que decir qué podemos nosotros dar a entender por un ciudadano vulnerable. Yo creo que, como bien lo dijo también la doctora Velasco, la vulnerabilidad no solamente se refiere a un tema de acercamiento de personas, sino también, como bien lo ha dicho la doctora Madrazo, es un tema de información. Yo siempre he creído que la difusión registral es importante. Yo he trabajado muchos años en orientación al usuario y la verdad es que la desinformación siempre está presente y generalmente, ¿quién es la población que se acercaba a preguntar? Personas mayores de edad, ¿no? En su generalidad. En la zona 5, así como en todas las 14 zonas que tenemos aquí en la SUNAR, realizamos, como bien lo ha dicho la doctora Velasco, diversos programas de inclusión social. Por ejemplo, quería comentarles de acá de la zona de Trujillo, es en donde yo vivo, ¿no? El año pasado se hizo una expoferia en el mes de octubre durante 2 días en una ciudad que se llama Huamachuco, que está de Trujillo, es parte sierra de acá como a 3 horas aproximadamente, 3 y media horas. Entonces, después de haber realizado en estos 2 días, se llegaron a ciertas conclusiones, ¿no? Hubieron más de 1000 atenciones que se brindaron directamente a los usuarios, ¿no? Entonces, de las conclusiones se pudo advertir que existe un alto índice de informalidad en cuanto a, digamos, al tráfico de los derechos reales, compra-venta de inmuebles, transferencia de inmuebles, incluso de repente algunos bienes muebles, y esto debido a la escasa cultura registral por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta feria pues se realizó con la colaboración de otras entidades del Estado, como es el COFOPRI, que para comentarle a la doctora, pues es una entidad que se realiza del saneamiento de bienes de la propiedad informal, ¿no? Y diversas otras áreas del Estado que colaboraron pues para la atención al público, para responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, en esta expoferia que les comento que duró 2 días, hubieron algunas preguntas más frecuentes. Por ejemplo, la inmatriculación o la primera inscripción de dominio,
la regularización de la transferencia de propiedad por la sierra en nuestro país. A veces hay lugares en donde la tecnología no llega, hay lugares también que quizás es un tema coyuntural donde no existe, podemos decir, notarios, ¿no? Donde que puedan formalizar los contratos de personas respecto de las transacciones de sus bienes. Entonces, este tipo de brechas que quizás ya escapan al registro, ¿no? Digamos que pueden ser un poco regularizadas o tratadas a través de la información que el registro lleva a los ciudadanos. A los ciudadanos les llamamos vulnerables. Otro de los temas también, por ejemplo, es el procedimiento de titulación de predios, sucesiones intestadas. Yo recuerdo también cuando hemos asistido hace años, estas expoferias tenían el nombre de registrones, ¿no? Entonces, en estos registrones, ¿qué es lo que más preguntaba la gente? Que tenían sus contratos privados donde adquirían su propiedad, obviamente, podríamos decir que son propietarios, pero necesitaban acceder al registro. ¿Por qué necesitaban acceder al registro? Porque a través, pues, de la seguridad jurídica podían ya realizar sus transacciones comerciales, como de repente pedir un préstamo al banco o poder de repente venderlo con la certeza de que quien lo compra no vaya a haber ningún problema. Entonces, se veían con el tema de que querían inscribirlo en el registro, pero no podían. Tengo mi escritura pública, tiene 5 años de antigüedad, como nuestro artículo 2018 del Código Civil establece 5 años de antigüedad, pero de repente no lo tenía en escritura pública, lo tenía en contrato privado. O si lo tenía en escritura pública, llegaba al registro, le decía no puedes inmatricular porque está tu predio enclavado dentro de otro predio de mayor extensión, es decir, ya tenía registro. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Y generalmente siempre la solución que les dábamos era pues, la prescripción contra tábulas, ¿no? La prescripción contra el registro, utilizar la prescripción adquisitiva de dominio como un mecanismo de saneamiento de la propiedad. Obviamente, si es un predio urbano a través de notario o judicialmente quizás, pero para de esta manera llegar al registro. Entonces, este tipo de mecanismos que el registro siempre debería estar en una difusión permanente, ¿no? Es importante para empezar como, digamos, como parte de la vulnerabilidad. Ahora, yo entiendo de que las vulnerabilidades, como estaba viendo algunos videos, vulnerabilidades salían algunas personas a decir respecto a personas naturales, ¿no? Yo creo que las vulnerabilidades dependen también de cada realidad social. En España pueden haber unos tipos de vulnerabilidades distintas a las que tienen acá, a las que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Hablaba también la doctora Madrazo, por ejemplo, de las vulnerabilidades medioambientales. Acá en nuestro país, a manera de reflexión, y algunas veces cuando hemos comentado estos temas, el derecho a una urbanización íntegra, ¿no? Digamos, a vivir en ciudades adecuadas. ¿Qué pasa? Por las intensas lluvias se desbordan los ríos en nuestro país, ocurren inundaciones y a veces pues esas inundaciones discurren por todas las avenidas, incluso principales, hasta llegar al mar. Y hay urbanizaciones, por ejemplo, que así estuvieron diseñadas, y no es culpa del registro, sino de repente porque así estuvieron aprobadas por la municipalidad, que evitan que esas aguas continúen o tengan su cauce natural, ¿no? Al quizás poner alguna pared o quizás algún cierre de propiedad, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho de que los operadores del derecho inmobiliario, del derecho urbanístico, todos tenemos que poner un granito de arena, ¿no? El registro, si bien pues es el último peldaño, siempre a veces podrían decir, no, el registro es el culpable de las cosas que pasan, pero no, porque los operadores del registro no somos solo el registro público, sino también, por ejemplo, en este caso, las municipalidades, que son los que aprueban los proyectos, ¿no? O también, de repente, cuando se trata de regularizaciones de edificaciones o de fábricas, que en este caso, sí, por ejemplo, hay normas que regulan ciertas prohibiciones para construir o edificar, por ejemplo, cerca a riberas de ríos o en zonas que pongan en peligro la vida y la salud pues, de los habitantes. Entonces, yo creo que esto tiene que llamarnos a la reflexión porque estas vulnerabilidades tienen que estar enfocadas y dar la colaboración, ¿no? Dar la colaboración, todos los operadores, digamos, que se encargan de los temas urbanísticos, ¿no?
Otro punto que quería comentarles, bueno, también la vocación de servicio, que bien lo ha resaltado en 2 oportunidades la doctora Madrazo, pues definitivamente es muy importante. También la creación de los 2 registros, pues el de lo que se creó en 2018, el registro de titularidades reales, que nos comentaba respecto al blanqueo de capitales, ¿no? El registro de condiciones generales de la contratación, ¿no? De las letras pequeñas, el acceso libre a los contratos. Otra situación que también comentó la doctora Velasco, que me antecedió, es el tema del CID, ¿no? Con esto de la pandemia, los vimos obligados prácticamente a tener que lanzar esta plataforma digital para poder ingresar todos los títulos al registro a través del sistema de intermediación digital, el CID, ¿no? Inicialmente, pues el CID lo manejan los notarios, los cuales ingresan sus instrumentos públicos que lleguen al registro o algún otro contrato donde tengan ellos intervención, pero también, pues, si mal no recuerdo, hace un poco más de un año, ya creo que casi 2 de repente, pues estableció el CID ciudadano, ¿no? Entonces, con el CID ciudadano, una persona, un ciudadano de a pie, como le decimos, puede ingresar sus documentos a través de la plataforma del CID, ¿no? Y acceder al registro. Obviamente siempre esto es digamos, recién está en producción, y yo creo que es muy importante el título del Congreso de este año, ¿no? La transformación constante del registro, ¿no? Entonces, justamente este tipo de eventos tienen que servir para llenar las jornadas de lluvia de ideas que permitan al registro también que siga en transformación y cubrir aquellos espacios en los cuales deberían, por ejemplo, mejorarse. Y les pongo un ejemplo que estuvimos viendo hace poco, ¿no? En el Tribunal Registral había un caso de repente en el cual se optó por ingresar un título, ¿no? Un título vía digital a través del CID. Ocurrió un inconveniente determinado. La cosa es que el notario, el usuario se fue a otro notario a elevar una aclaratoria a través de una escritura pública, lo regresó con el notario de origen y no podía ingresar ese documento. Al menos eso es lo que sucedió, lo que se explica pues en el recurso de apelación. Entonces, la pregunta era si el notario no podía ingresarlo en soporte de papel a pesar de que ese trámite ya había ingresado por la vía digital. Entonces nos encontramos pues con una norma que establecía, no, exclusivamente, si ya iniciaste tu trámite por vía digital, tendrías que hacerlo por esa vía porque es un acto exclusivo. Entonces, quizás aquí nos pusimos un poco a pensar y de repente podríamos ver la manera como establecer quizás algunas excepciones, ¿no? Porque la idea siempre es poder ayudar al usuario. La idea también es ayudar al usuario y creo que vulnerables también podemos decir que en cierta forma todos los usuarios del registro deberíamos decir que tendríamos que ayudarlos, ¿no? No porque hay un usuario que tiene dinero y no le hay que observarle y no inscribirle. No, yo creo que tenemos que ayudar a todos por igual. Por eso es que, por ejemplo, tenemos nosotros y usamos bastante en las instancias registrales, no solamente en la primera, sino también en la segunda, el principio de proinscripción, ¿no? Que ha sido incorporado en nuestro artículo 2011 del Código Civil mediante la Ley 31.309. Pero también ya lo teníamos o lo tenemos en nuestro artículo 31 de nuestro Reglamento General de los Registros Públicos, pues que establece que las 2 instancias deben propiciar y facilitar las inscripciones, ¿correcto? Entonces, tomando un poco el término de lo que a veces conversábamos en el tribunal, ayudar a esta vulnerabilidad en líneas generales es tener cierta o mucha empatía con el usuario, ¿no? Nosotros no sabemos, detrás de ese título o ese documento que ingresa al registro hay toda una historia. Entonces, obviamente esto va a ser impulsado por nuestra vocación de servicio que tanto lo mencionamos y lo ejercemos. De ahí, ¿qué más quería comentarles? Es cierto también que parte de esta transformación implica que el registro tenga que seguir adaptándose a las necesidades del colectivo,
¿no? Y como yo digo, recién hemos empezado con el tema de las plataformas digitales. Yo creo que poco a poco podemos ir mejorando. Ahora con esto de los bots, con la inteligencia artificial, yo creo que nunca va a poder reemplazar, va a poder reemplazar el tema del razonamiento del ser humano. Si bien existen algoritmos, pues, pero yo creo que no todos los casos son iguales, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar aquí también parte de nuestra vocación. ¿A qué más les puedo comentar sobre el tema? Es cierto también de que acá en Perú también le damos mucho a las personas con discapacidad, pues ahora a través de los apoyos y las salvaguardias, que según lo que veo el programa va a ser materia de una exposición el día sábado, si no me equivoco, ¿no? Se le ha dado mucho, incluso hace poco hubo también un pleno registral para discutir este tema, de la restitución de la capacidad a estas personas con habilidades especiales. Entonces, de manera general, como bien lo dijo mi antecesora, no solamente cubrir las vulnerabilidades o salvaguardar las vulnerabilidades implica que el registro se acerque al ciudadano, que siempre se ha venido haciendo, siempre el registro lo ha hecho con sus registrones, expoferias, con el sonar en tu pueblo, te capacita, te escucha, etcétera, con varios programas que tenemos, sino también con el tema de la difusión. Y también, no solamente por un tema que tiene que partir de la gestión, sino también con un tema que tiene que partir de todos los que trabajamos en el registro desde el puesto en el que estemos. Así seamos ciclistas, seamos practicantes, seamos CAS, registradores, vocales del tribunal. Entonces todos tenemos que desde nuestro puesto, digamos, ser un poco empáticos con el usuario y ayudar pues a cumplir esta finalidad, ¿no? Esta vocación de servicio con la misión pues de cumplir con los dos grandes servicios que tenemos, que es el de inscripción y el de publicidad. Eso es lo que quería comentarles y bueno, nuevamente agradecer por la disertación de la doctora Madrazo, también por los comentarios de la doctora Velasco. Muchas gracias, doctor Mendoza. Doctora Belén, ¿algún comentario a los aportados por los panelistas? La escuchamos con mucho gusto. No, me ha resultado muy interesante lo de las brigadas registrales, los registrones, porque es un lenguaje muy diferente, pero bueno, he entendido perfectamente que en definitiva son instancias para acercar el registro a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues les agradezco también porque he podido nutrirme un poco de las acciones que realiza el registro peruano.